Era una noche cualquiera para un fiscal federal. Papeles por firmar, llamadas que atender, una vida entre expedientes y audiencias. Pero cuando Jonathan Luna salió de su oficina aquel miércoles por la noche, lo hizo sin su teléfono, sin sus gafas y sin decir una palabra. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Jonathan Luna. Jonathan Luna era un fiscal federal con una carrera prometedora. Tenía 38 años, estaba casado y era padre de 2 hijos pequeños. Nacido en el Bronx, de ascendencia filipina, había superado muchos obstáculos en su vida. Había estudiado en la Universidad de Fordham y luego se graduó en la Facultad de Derecho de Carolina del Norte. Era conocido entre sus colegas por su dedicación, su integridad y su constante búsqueda de justicia. Trabajaba en la oficina del fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania, con sede en Baltimore, Maryland. Su labor diaria consistía en investigar y enjuiciar casos relacionados con drogas, fraudes, crimen organizado y delitos violentos. Aunque no era una figura pública, quienes lo conocían sabían que era un trabajador incansable. En los días previos a su muerte, Luna estaba involucrado en un caso complejo relacionado con una red de tráfico de drogas y se preparaba para cerrar un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, había ciertas tensiones en el ambiente. Se dice que estaba frustrado por cómo se estaban manejando ciertos aspectos del caso, e incluso había rumores de que no estaba de acuerdo con algunas decisiones superiores. Además, según algunos colegas, Jonathan parecía más callado de lo habitual durante esos días, como si algo los preocupara, pero no pudiera compartirlo. Era el 3 de diciembre del 2003. Jonathan Luna comenzó su jornada como cualquier otro día. Estaba cerrando los detalles finales de un acuerdo de culpabilidad relacionado con un caso de tráfico de drogas que él mismo había llevado adelante. Aquel día trabajó hasta altas horas de la noche en su oficina del edificio federal de Baltimore. Según los registros, alrededor de las 23:38 horas, Luna aún estaba activo en su computadora, revisando documentos, pero minutos después algo cambió. Luna salió de su despacho sin llevar su teléfono móvil, sin sus gafas, que necesitaba para manejar, y sin dejar alguna nota. A las 0:57 su tarjeta de peaje fue usada en una autopista rumbo al norte. A partir de ese momento comenzó un extraño recorrido por varios estados del noreste del país, pasando por Delaware, New Jersey y finalmente Pensilvania, en un trayecto que se sumó más de 150 kilómetros. Lo más perturbador fue que, durante ese recorrido, se realizaron múltiples extracciones de dinero en cajeros automáticos, utilizando su tarjeta bancaria. Sin embargo, no hay grabaciones que confirmen si era él quien operaba los dispositivos. También se registraron llamadas desde su celular, pero en ningún momento se comunicó con su familia, colegas o autoridades. A las 4 de la mañana se detectó una llamada al servicio al cliente de su banco, aunque no se supo el contenido exacto de la conversación. Horas más tarde, alrededor de las 5:30 de la mañana, un obrero de construcción encontró su automóvil, un Honda Accord, en una zona rural en Denver, Pensilvania. El vehículo estaba parcialmente sumergido en un arroyo. El motor seguía encendido y había una cantidad considerable de sangre tanto en el asiento del conductor como en el resto del auto. A pocos metros del vehículo yacía el cuerpo sin vida de Jonathan Luna. Estaba boca abajo, con múltiples heridas cortantes en el cuello, la espalda y las manos. Había señales de lucha y su garganta tenía una lesión profunda. También había una pequeña herida punzante en la parte baja del abdomen. Sin embargo, el alma utilizada nunca fue hallada. Desde el primer momento el caso de Jonathan Luna rodeado de contradicciones. La primera gran duda surgió con el recorrido del vehículo. ¿Por qué alguien como él, meticuloso y metódico, abandonaría su trabajo en plena madrugada para emprender un viaje sin sentido por varios estados, dejando atrás su teléfono, gafas y sin avisar absolutamente a nadie? Las cámaras de peaje no lograron confirmar con claridad si era él quien conducía. Además,
Las extracciones de dinero en cajeros parecían haber sido forzadas. Se usó su tarjeta, pero no hay imágenes claras del rostro del usuario. Las escenas del crimen fue otro foco de confusión. Luna tenía 36 heridas punzantes, muchas de ellas superficiales, como si alguien hubiera intentado torturarlo o simular un suicidio. Sin embargo, la causa oficial de muerte fue una combinación de heridas cortantes y ahogamiento. El hecho de que su auto estuviera parcialmente dentro del arroyo, pero aún encendido, generó sospechas sobre si se trataba realmente de una acción voluntaria. El FBI inicialmente mantuvo una postura ambigua. Algunos agentes afirmaban que se trataba de un suicidio, mientras que los demás creían que había claras señales de homicidio. En lugar de proteger la escena, el vehículo fue remolcado rápidamente y parte de las pruebas se perdieron en el momento. Otro elemento extraño fue el comportamiento del banco. La llamada que Luna realizó durante la madrugada nunca fue entregada a las autoridades en su totalidad, alegando políticas internas de privacidad. Y para empeorar la situación, la familia de Luna denunció que las autoridades federales se negaron a clasificar el caso como homicidio, lo que limitó el alcance de la investigación. Según sus seres cercanos, Jonathan jamás habría abandonado a su familia, ni actuado de forma tan errática. Para ellos, alguien quería silenciarlo y tenía los recursos para hacerlo. A más de 2 décadas del hecho, el caso de Jonathan Luna sigue siendo un laberinto de teorías enfrentadas. La división más profunda surge entre quienes creen que fue un suicidio cuidadosamente orquestado y quienes están convencidos de que se trató de un homicidio encubierto. La hipótesis del suicidio fue sostenida en parte por agentes del FBI desde el inicio. Argumentaban que Luna estaba estresado por su trabajo, enfrentaba problemas financieros y posiblemente sentía culpa por irregularidades que estaban siendo investigadas internamente. Algunos rumores apuntan a que Jonathan había tomado dinero de un fondo probatorio en un caso anterior y temía perder su carrera. Las heridas en su cuerpo, muchas de ellas superficiales, también fueron utilizadas como argumento. Según esta teoría, Luna se había provocado estas lesiones como forma de expiar sus culpas antes de quitarse la vida. Sin embargo, esta hipótesis presenta múltiples debilidades. Las heridas eran extensas y dolorosas, algunas en zonas imposibles de alcanzar por sí mismo. Además, ¿por qué conducir durante horas por varios estados, sacar dinero de cajeros y luego terminar en un lugar remoto? Nada en el perfil de Luna encajaba con una persona al borde del suicidio, y la escena del crimen parecía más bien la de una ejecución, no un acto voluntario. Para muchos, incluso sus familiares, amigos y colegas, fue asesinado. Se hablaba de posibles represalias por casos sensibles. Como fiscal, había estado involucrado en procesos como organizaciones criminales, redes de tráfico, redes de trata y corrupción judicial. No era descabellado pensar que alguien quisiera silenciarlo. Una de las teorías más inquietantes sugiere que Luna había descubierto información comprometedora sobre malas prácticas dentro del propio sistema judicial. Algunos incluso insinuaron que estaba por denunciar irregularidades que podrían implicar a otros funcionarios. ¿Y si alguien lo estaba siguiendo esa noche? Una fuente anónima declaró años después que Luna había recibido amenazas indirectas semanas antes de morir, pero no las había tomado en serio. Otra versión afirma que se sentía vigilado, aunque no había pruebas concretas de ello. Lo que más perturba es que algunos elementos claves del caso desaparecieron, como la grabación completa de la llamada al banco y ciertos archivos del GPS del vehículo. ¿Error burocrático o encubrimiento intencional? Más de 20 años después, el caso de Jonathan permanece oficialmente sin resolver. No hay restos ni sospechas formales, ni una causa de muerte concluyente. Para el FBI, la investigación está cerrada, pero su familia, la herida, sigue abierta. El FBI se retiró del caso en 2004, sin presentar cargos ni emitir un informe final con una hipótesis clara. Alegaron falta de evidencia concluyente y aunque consideraron la posibilidad de suicidio, nunca lo declararon como tal oficialmente.
Simplemente lo dejaron. El certificado de función establece que Jonathan murió por múltiples heridas de arma blanca, pero la manera de muerte figura como indeterminada. Un limbo legal que evita clasificarlo como suicidio o homicidio. Para muchas personas cercanas a la investigación, esta ambigüedad es en sí misma sospechosa. La familia de Luna ha sido enfática desde el principio. Jonathan no se quitó la vida. Su esposa, sus padres, sus hermanos, todos coinciden en que no existe ningún indicio de que llevara a pensar en esa posibilidad. Dicen que amaba su trabajo, amaba a sus hijos y que no habría abandonado sus principios de esa manera. También han expresado su frustración por las autoridades, acusándolas de ocultar información y no tomar en serio la posibilidad de un homicidio. En varias entrevistas han insinuado que Jonathan podría haber sido víctima de un encubrimiento, uno que llegaría más lejos de lo que estamos dispuestos a imaginar. Colegas del entorno judicial han evitado pronunciarse públicamente, pero algunos ex fiscales federales han dejado de entrever que el caso fue manejado con cierta opacidad deliberada. Incluso dentro del sistema hay quienes creen que Jonathan Luna sabía algo que no debía saber. En los últimos años, la presión por reabrir la investigación ha ido en aumento. Organizaciones civiles, periodistas independientes y ex agentes del orden público han solicitado que se revisen los archivos a la luz de nuevas tecnologías forenses, como el análisis del ADN avanzado, trazado digital de movimiento y recuperación de datos GPS corruptos. Aunque no ha habido una respuesta oficial, el interés público ha revivido tras la publicación de un podcast investigativo que exponía detalles inéditos sobre el trayecto nocturno de Luna y su vehículo. Además, medios especializados en casos sin resolver han vuelto a darle visibilidad al expediente, atrayendo a una nueva generación de internautas que investigan por su cuenta y han empezado a rearmar los últimos pasos de Luna a través de registros públicos, archivos judiciales y mapas interactivos. A pesar de estos esfuerzos, nadie ha sido responsabilizado y el expediente permanece en los archivos como otro misterio sin respuesta. ¿Fue víctima de un sistema que prefirió el silencio antes que la verdad? ¿O acaso la verdad estaba tan cerca de salir a la luz que alguien se encargó de apagarla para siempre? La historia de Jonathan Luna es una más de una muerte sin explicación. Es un símbolo de cómo, a veces, la justicia puede desvanecerse en medio de la burocracia, la política y el miedo. Jonathan Luna tenía 38 años. Era padre, esposo, fiscal federal, un hombre que había construido su carrera sobre la ley, buscando justicia para otros. Y sin embargo, el día en que más la necesitó, la justicia pareció darle la espalda. Su última noche es una ruta sin sentido, un trayecto lleno de desvíos, contradicciones y vacíos imposibles de llenar. Un vehículo en marcha, un teléfono que no funciona, llamadas que no se explican y un final que parece escrito por no ser entendido. Se han dicho muchas cosas, que estaba bajo presión, que tenía secretos, que lo siguieron, que huyó, que se quebró, pero entre teorías y rumores la verdad se diluye y lo único que permanece es un cuerpo herido y una familia sin respuestas. La muerte de Jonathan no solo dejó un espacio en su hogar, sino también una grieta en el sistema que él mismo representaba. Un sistema que, en lugar de protegerlo, tal vez lo abandonó o lo silenció. Tal vez, en algún rincón de un archivo olvidado, en un expediente cerrado a medias, o en la memoria de alguien que aún calla, la respuesta sigue esperando ser contada. ¿Y vos qué pensás? ¿Jonathan Luna fue víctima de sus propias decisiones? ¿O de algo mucho más grande de lo que imaginamos? Te leo en comentarios.